Bueno, pues muy bien. Saludos a todos. Mi nombre es Víctor Bisonó, un servidor, uno de los presentadores de este simposio. Primero que todo, bienvenidos. Es un placer tenerlos por acá. Voy a empezar a compartir mi pantalla porque lo que vamos a hacer es una pequeña sesión en vivo para presentarle las capacidades del Prota Steel, que es uno de los programas que trae la suite de Prota Software. Acá presentamos primeramente la interfaz del Prota Structure, que es el programa principal de la suite. Es donde uno hace todo el modelado completo, tanto de estructuras de hormigón como de estructuras de acero. En este caso nosotros tenemos un ejemplo, un caso práctico, un caso real de diseño. Nosotros tenemos un complejo de una nave industrial donde el primer nivel se va a utilizar como taller mecánico. Acá nos fijamos que tenemos un entrepiso de cerchas y vigas. Acá tenemos un pequeño puente grúa. Y tenemos el techo del segundo nivel, un techo ligero en acero a 2 aguas. Y un pequeño almacén del lado derecho. Este es un caso práctico de diseño que estaremos presentando para poder enseñar las capacidades del ProteSteel. Luego de que ya tenemos el modelado completo de la estructura que vayamos a detallar y a diseñar conexiones, nosotros clicamos acá en la interfaz gráfica del Prota Structure en la pestaña de reportes y dibujos. Nos vamos acá al ProteSteel. Una vez abrimos el ProteSteel, lo que hace el Prota Structure es que exporta todos los datos y toda la geometría de la estructura al ProteSteel, incluyendo las fuerzas y esfuerzos internos de cada nodo. Recuerden que este es un software que trabaja con el método de elementos finitos y pues así es que se exporta y se exporta con todo y fuerzas ya al ProteSteel. Una vez nosotros tenemos el ProteSteel abierto, que es esta interfaz que están viendo acá. Nos exporta, fíjense cómo exporta la geometría completa de la nave, donde nosotros podemos hacer dos cosas. El ProteSteel es un software que depende del Prota Structure, no es un standalone, es un software que importa toda la geometría del Prota Structure y puede realizar tanto el detallado de estructuras metálicas como el diseño de las conexiones de dicha estructura. Este software nos sirve para preparar planos técnicos, para preparar planos de fabricación, ¿verdad? Y para preparar un listado completo y muy detallado de los materiales que se van a utilizar en nuestras obras de acero estructural. En este caso tenemos el 3D de nuestra estructura. El proyecto es una nave, vuelvo y le digo, de taller abajo y almacén arriba, y acá al lado, a la derecha. Vamos a primero presentar dos de las grandes capacidades que tiene este software. La primera es la introducción de macros. Los macros son unas aplicaciones que vienen integradas en el ProteSteel que permite, en un momento para poder mover esto, que permiten que, dependiendo del tipo de conexión que nosotros vayamos a implementar, y dependiendo de los elementos que tengamos, podamos elegir el tipo de conexión que nosotros queramos y podemos implementarla directamente en nuestro modelo. Acá el modelo tiene algunas conexiones implementadas, no todas, porque algunas las estoy dejando para ejemplo. Fíjense como, por ejemplo, nosotros pasamos del Prota Structure que no tiene ninguna conexión implementada, por ejemplo, en esta zona aquí de la cercha, como los montantes están juntos nodo con nodo, están unidos nodo con nodo, y acá ya tenemos toda la cercha resuelta en términos de uniones. Fíjense cómo tenemos el diseño de la placa Gosset y cómo se hacen los cortes y los offset de los montantes.
para la resolución de las uniones. Los macros nos funcionan para casos típicos y no tan típicos. Hay macros que ya vienen predeterminados en el programa y uno puede también utilizar macros que uno mismo puede hacer. Entonces, vamos a, por ejemplo, decir que nosotros queremos resolver la unión de estas vigas de entrepiso a esta viga principal de cercha. Nosotros podemos venir al macro thin plate, que es el macro de placa de cortante, como son uniones que no son rígidas, sino uniones flexibles o semiflexibles. Nosotros venimos, clicamos en thin plate y vemos aquí que nos dice que seleccionemos columna. En este caso no es una columna, vamos a seleccionar la viga principal, que es esta. Y luego seleccionamos la viga secundaria, que vamos a resolver, y damos clic derecho. Y fíjense cómo se crea automáticamente la conexión de la viga secundaria a la viga principal, con su soldadura, con sus pernos, su espesor de placa. Claro que nosotros siempre podemos accesar al macro para hacer un sinnúmero de modificaciones. Si accesamos al macro, por ejemplo, vemos todas las modificaciones que se pueden realizar. Dame un momento. Acá vemos todas las modificaciones que se pueden realizar, ya sea de la cantidad de tornillos, ya sea de la posición de los tornillos, de los diámetros. Le damos a aplicar, ven cómo se va actualizando automáticamente. Vamos aquí a poner un número. Vemos cómo se va actualizando automáticamente. Podemos cambiar el tipo de tornillos que vamos a utilizar. Por ejemplo, digamos que en vez de uno de 3/4 vamos a utilizar 2 tornillos de 5/8. Fíjense cómo se va actualizando la información. Vemos cómo, por ejemplo, podemos cambiar el espesor de las placas. Aquí tenemos una placa de 8 milímetros, vamos a poner una de 12.7, que sería una media pulgada. Fíjense cómo acá se actualiza. Y finalmente, por ejemplo, podemos modificar las soldaduras. Las soldaduras en este caso son de 4 milímetros, podemos ponerla de 6, soldadura de filete. Vamos a decir que es una soldadura en campo, por ejemplo. Siempre es ideal hacerlo en taller, pero por temas de presentación enseñamos cómo se resuelve nuestra unión. Fíjense qué bien y qué limpio se resuelve esta unión. Y acá podemos resolver todas las uniones que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de la unión de cumbrera. Esta unión la resolvimos con un apex hunch, pero puede fácilmente resolverse con alguna otra. Vamos quizás a borrar esta y enseñarles cómo se resuelve con otro tipo de unión. Vamos a hacerlo con una unión soldada, con placa soldada. Escogemos el macro, escogemos las dos vigas y fíjense cómo nos resuelve la unión. Claro está, este es un predimensionamiento que uno luego tiene que chequear con el diseño de la conexión, si todos los parámetros de diseño están en orden, si todos los parámetros cumplen con la norma escogida, que en este caso ha sido la ISC 360, el ISC 360. Vamos a ver cómo nosotros podemos accesar el macro y hacer algunas modificaciones. Todas las macros que nosotros tenemos en ProtaSteel son accesables y son 100% editables. No hay nada en los macros que usted no pueda editar. Fíjense acá cómo nos muestra el tema de las soldaduras, de qué lado van las soldaduras, cuáles son los filetes a los que corresponde cada una de las nomenclaturas, W1, W3, los espesores de la placa. Supongamos que queremos una placa de 1 pulgada de espesor. Acá fíjense cómo cambia todo. Vamos a darle OK. Así ustedes pueden accesar a cada una de las uniones. Fíjense, por ejemplo, esta unión de las riostras de techo, una unión de bracing, aquí en Bracing Connections, una unión soldada con un gusset plate
y los dos angulares de la riostra de techo unido sin ningún tipo de inconveniente. Todas las uniones de su proyecto se pueden hacer con ProtaSteel. Por ejemplo, vamos a volver a nuestra ventana anterior. Vamos a darle un zoom acá a esta ventana. Fíjense, esta es una elevación lateral. Fíjense cómo nosotros resolvimos todas las uniones de gusset plates laterales con el ProtaSteel, con los macros. Otra de las grandes capacidades que tiene el ProtaSteel es la herramienta de IntelliConnect. ¿Qué es el IntelliConnect? El IntelliConnect es una herramienta donde nosotros podemos elegir un sinnúmero de uniones al mismo tiempo y podemos pedirle al ProtaSteel que nos resuelva las uniones, o por lo menos que nos la predimensione, y ya luego nosotros hacer un posterior chequeo de los parámetros de diseño para ver si cumplen. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de el IntelliConnect. Miren, acá dejé adrede algunas conexiones de las riostras verticales que nosotros tenemos en las naves sin resolver. Fíjense acá. Estas están resueltas. Esta la dejé adrede para hacer un pequeño ejemplo con el IntelliConnect. Si venimos y activamos los nodos, vamos a hacer una selección de las riostras. Vamos a hacer una selección de todas esas riostras al mismo tiempo. No importa que se seleccionen otros elementos, al final el IntelliConnect va a reconocer cuáles son las riostras verticales. Bien, tenemos seleccionados, perdón, se quitó la selección. Bien, en este caso tenemos seleccionados 6 riostras verticales, como podemos ver, ¿verdad? Y supongamos que yo no quiero hacer riostra por riostra, sino que yo quiero decirle al ProtaSteel, resuélveme esas riostras, por lo menos predimensionamelas y luego yo chequeo el diseño, los parámetros de diseño. Venimos y damos un doble clic, perdón, un clic derecho. Venimos a la opción de IntelliConnect, ¿correcto? Y luego venimos y clicamos en Create Bracing Connections. En este caso yo lo tengo en inglés. Nos pide o nos pregunta qué tipo de bracing. Yo le voy a poner bracing, voy a dejarlo en bracing vertical y voy a ponerle un espesor preliminar de placa gusset de 10 centímetros, de 10 milímetros, que serían unas 3/8 de pulgadas. Le damos a Run. Fíjense cómo el IntelliConnect empieza a resolver todas las uniones que él sabe que son de placa gusset para bracing verticales. Fíjense cómo se van resolviendo las uniones automáticamente. Acá nos pone un mensaje donde nos dice que todas las uniones seleccionadas fueron resueltas satisfactoriamente. Y vemos cómo el ProtaSteel automáticamente ha resuelto las uniones. Claro está, esto es de manera preliminar. Nosotros debemos siempre chequear los parámetros de diseño para ver si todo cumple. Ahora, ¿cómo chequeamos esos parámetros de diseño? El ProtaSteel no sirve simplemente o solamente para el detallado, sirve también para el diseño de conexiones metálicas. Tiene un sinnúmero de conexiones ya precargadas o el chequeo de conexiones precargadas. Hay algunas conexiones que todavía se está trabajando para implementarlas, pero vamos a hacer un chequeo del diseño de las conexiones. ¿Cómo hace Prota el chequeo del diseño de las conexiones? Nosotros venimos acá en la pestaña de vista, View, en Color Coding, venimos a Connection Design Ratio Coloring. Fíjense cómo ahora nos muestra la estructura completa en otros matices de colores. Todos los elementos, los frames, las vigas, columnas y otras, se muestran en blanco y solo muestra en código de colores las conexiones. Muestran las conexiones. Fíjense que las conexiones que están en verde son las que pasan satisfactoriamente el chequeo de diseño. Y las que no, bueno, pues ya sea que haya que hacer un rechequeo de diseño o ya sea que la conexión no pase
porque algún parámetro de diseño no pase, pues las coloca en rojo o en amarillo. Fíjense en esta conexión por algún parámetro, ya sea por soldadura, ya sea por espesor de placas, no está pasando y hay que chequear qué es lo que está pasando con esos parámetros. Vamos a suponer que queremos ver cuáles son los parámetros de diseño, ya sea para hacer un chequeo o ya sea para nosotros presentar alguna memoria de cálculo. Nosotros queremos ver cómo nos muestra la memoria de cálculo, los chequeos que se hacen para esta conexión. Nosotros le damos un clic derecho en el símbolo del macro, que es esa pequeña cruz que se ve acá. Le damos un clic derecho, le damos a Connection Design Reports, Default Connection Report. Acá nos está creando el reporte de la conexión. Recuerden que yo tengo el ProTextile en inglés. Nos lo crea en un formato de Microsoft Word. Y acá tenemos los parámetros de diseño, el chequeo de los parámetros de diseño. Este es un dibujo genérico. Pero acá tenemos todos los parámetros de diseño, las dimensiones de las conexiones y de los elementos que llegan a la conexión. Y acá tenemos los parámetros de chequeo que el ProTextile utiliza para determinar si la conexión pasa o no pasa el chequeo. Fíjense que todos, en este caso dice pass, o sea, la conexión, por eso está en verde, porque todo pasa. Y todo esto de acuerdo a la norma de diseño en acero que ustedes tengan seleccionada. En mi caso es la ISC 360, norma americana. Esto ustedes pueden pasarlo directamente a su formato de presentación de memoria de cálculo y pueden básicamente presentar todas las memorias de cálculo de todas las conexiones que ustedes entiendan necesario. Vamos a suponer nosotros queremos ver el chequeo de esta conexión. Perdón, acá no quería el macro, sino que quería simplemente chequear los parámetros de diseño. Fíjense que acá, aparte del dibujo, ¿verdad? Con todas las dimensiones, les muestra igual las dimensiones, los parámetros de dimensiones de la conexión y todos los chequeos. Fíjense que hay chequeos que son simplemente informativos. Todos los chequeos, en este caso todos los chequeos pasan. Bien, ese es el poder, una de las grandes ventajas que tiene el ProTextile. Como le dije, hay muchas conexiones que ProtaStructure está trabajando para implementar, pero acá, fíjense en la galería de macros, nosotros tenemos un sinnúmero sumamente grande de conexiones que nosotros podemos implementar en ProTextile, tanto para Bracing Connections, conexiones viga-columna, conexión viga-viga, conexiones de splices que son los empalmes de vigas y columnas, conexión de correas, tanto de techo como correas de paredes. Fíjense, por ejemplo, que nosotros tenemos acá con IntelliConnect, nosotros resolvimos las conexiones de las correas. Fíjense que bien resuelve el IntelliConnect este tipo de conexiones con todos sus coordenadas de soldadura, con el diseño del angular. Claro que esto siempre puede cambiar, ustedes pueden coger otro tipo de perfil para la conexión, ya sea una chapa, ya sea un perfil genérico. En este caso nosotros cogemos un angular, que constructivamente una de las formas más sencillas para hacer este tipo de conexión. Fíjense las conexiones, cómo resuelve ProTextile las conexiones de las correas de pared. En este caso yo tengo un perfil tipo angular para las correas y también un perfil tipo angular para la conexión. Este tipo de conexión todavía no está implementada para el chequeo, pero al menos para el detallamiento ya lo tenemos implementado en el software. Tenemos un sinnúmero de conexiones implementadas para los braces en forma de X, los braces en forma de K, braces
braces excéntricos, etcétera, etcétera. Fíjense, por ejemplo, cómo el prota resuelve esta unión, donde deja un brace de manera continua y los otros los divide. Las placas base, etcétera, etcétera. Vamos a ver las potencias ahora del software para la creación de planos. Una vez ya nosotros tenemos la estructura completa, detallada y diseñada, nosotros venimos a la pestaña de dibujos y reportes. Primero debemos hacer una numeración de todas los frames, dígase vigas y columnas, y todas las partes, dígase tornillos, soldaduras, placas, etcétera, etcétera. Una vez resuelta la numeración, nosotros podemos venir a lo que es la gestión de los planos. Evidentemente, bueno, en este caso, fíjense que nosotros tenemos una ventana de explorador donde nosotros tenemos las diferentes vistas que tenemos activas. Nosotros podemos crear tantas vistas como uno quiera. Por ejemplo, ya sea que nosotros queramos trabajar simplemente con la parte de enfrente de acá, podemos venir y en la parte de view podemos hacer una vista por 2 puntos. Yo diría que yo quiero una vista en la dirección de este grid. Fíjense cómo me abre esa vista. Acá simplemente puedo modificar cómo yo puedo visualizar mi estructura, ya sea en modelo alámbrico, ya sea en modelo hidden line, sólidos, y puedo trabajar de manera más fácil mis conexiones o algún otro feature que quiera trabajar en 2D. Vamos a ver los planos. En Drawings, ya una vez nosotros tengamos todo lo que es la numeración lista, nosotros presionamos F6 en este caso. Yo tengo un pequeño... Yo tengo ya un pequeño, digamos, un pequeño listado de planos donde ya lo tengo precargados por temas de tiempo. Muy bien, estos son los planos que yo tengo precargados. Fíjense que acá yo tengo planos de los diferentes viewports que yo tengo acá precargados ya. Yo puedo cargar o elegir no cargar cualquiera de ellos. Eso es lo bueno que tiene el prota. Estos son los detalles de las conexiones. Fíjense que, por ejemplo, yo tengo diferentes tipos de conexiones donde yo, por ejemplo, acá, en este caso, yo tengo la conexión del puente grúa que tenemos y yo decidí colocarle ese nombre, con 2. Si nosotros venimos a los planos que ya, o a las vistas que ya tenemos, ustedes van a ver que las vistas automáticamente asignan el nombre a cada conexión, el nombre que yo le di a cada conexión. En este caso con 5, que son las conexiones viga a viga en el entrepiso. Este nombre que yo le di purling a las conexiones de las correas, que en este caso debían decir GERD, pero anyway. Con 6, que es a esta conexión que nosotros tenemos acá. Dependiendo del nombre que yo le dé, Prota me va a utilizar ese mismo nombre para poner a las conexiones como referencia. Y fíjense que automáticamente él las coloca. Vamos a salir un momento de acá para yo explicarle cómo nosotros podemos hacer. Para el tema de los planos de las conexiones, nosotros simplemente venimos y elegimos unos elementos de conexión. O sea, ¿cómo yo llevo esos elementos a los planos? Yo elijo los elementos de la conexión, voy a la pestaña de Style y vengo a esta opción de Detailing. Le coloco el nombre de la conexión, vamos a colocar conexión 9, por poner un ejemplo. Le damos a añadir, seleccionar objetos. Aquí seleccionamos los objetos que queremos presentar en dicha conexión y le damos un clic derecho. Fíjense cómo se crea este cubo donde nos presenta las diferentes vistas que podemos tener de nuestra conexión. Y acá podemos elegir qué vistas nosotros tenemos de dicha conexión. Vamos a elegirlas todas
y vamos a añadir una vista tridimensional de esa conexión. Si le damos a Close, ya terminamos. Venimos otra vez a Planos. Vamos otra vez a abrirlo. Toma un tiempecito en cargar. Muy bien. Si yo, por ejemplo, quiero, que supongamos que yo voy a borrar todas las conexiones que ya están. Vamos a cargar nuevamente las conexiones. Toma un tiempecito, muy bien. Aquí ya cargaron todas las conexiones nuevamente. Vamos a asumir que esas no están por acá por temas de tiempo. Vamos a buscar la conexión que yo acabé de seleccionar y cargar. Fíjense acá. Esta es. Aquí presenta todas las vistas que yo le pedí al asistente de detallamiento que me colocara. Una vista de detalle, vista sección superior, sección frontal, sección posterior, sección a la derecha, sección al fondo y una vista tridimensional de la conexión. Fíjense qué limpio y qué fácil ProtaSteel presenta esas vistas. Vamos a suponer que esa vista 3D yo no la quiero en ese ángulo, sino que la quiero en otro diferente. Bueno, venimos y le damos doble clic. Vamos a poner una rotación de 50 por poner un ejemplo. Fíjense acá cómo rota automáticamente la vista. Vamos a ponerle menos 50 para que rote en la otra dirección. Y acá podemos, o sea, tenemos la facilidad de nosotros jugar y hacer lo que nosotros queramos y presentar como nosotros queramos las dimensiones y todas las características de nuestra conexión. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer un pequeño detallamiento de la soldadura. Venimos aquí, elegimos el cordón de soldadura que queremos detallar. Derecho, Annotate Welds. Fíjense cómo nos anota la soldadura, dependiendo del seteo que nosotros tengamos en el ProtaSteel. En este caso es una soldadura a todo alrededor de 3 milímetros de espesor y es una soldadura de filete. Y es una soldadura del otro lado de la flecha. Fíjense que está en la parte de arriba. Si fuera del mismo lado, estuviera en la parte de abajo. Bien. Fíjense cómo nosotros podemos poner, podemos gestionar una vista tridimensional, hidden line, de la estructura. Y ya teniendo todo esto organizado, fíjense qué bien se ven los planos ya organizados que nos proporciona ProtaSteel. Yo hice un ejemplo con una tarjeta de este plano. Fíjense cómo podemos organizarlo de una manera bastante limpia. Fíjense qué limpio salen todos los dibujos y todos los renders en Hidden Line de las vistas 3D. Y fíjense qué bien salen los detalles de las conexiones. Fíjense la conexión de cumbrera, una vista frontal y una vista tridimensional, la placa base. Fíjense acá una vista de la conexión del puente grúa. Solamente en esta hice un ejemplo de los detallamientos de soldadura que hace el ProtaSteel. Fíjense que bien detallado se ve la conexión del puente grúa a las vigas ménsula, que es este que tenemos acá. Déjenme enseñarlo acá. Déjenme enseñarlo en la vista 3D. Vamos a enseñarlo acá. Fíjense, esta es una vista, bueno, vamos a enseñarlo en la vista 3D. Hablo de este pequeño puente grúa que tenemos acá.
estas vías MENS, este pequeño puente grúa, estas son las vías carrileras del puente grúa. A ese puente me refiero cuando enseño este detalle de acá. Fíjense la alta dimensional. Evidentemente este modelo todavía no está terminado. Este es un caso práctico, un caso real que estamos trabajando en nuestra oficina, no está terminado. Para fines del simposio, lo preparamos para que ustedes puedan ver todas las capacidades que tiene el Prota Steel. Ya un producto terminado sería un entregable al cliente, sería un PDF. Mire qué bien y qué limpio salen los planos y los detalles del Prota Steel. Mire qué bien y qué limpio salen los planos. Todas las conexiones. Miren cuánto detalle en el render 3D Hidden Line de Prota Steel. Evidentemente hay algunas conexiones que no están resueltas, vuelvo y le digo, este es un ejemplo de un caso real, un caso práctico que estamos trabajando en nuestra oficina y todavía está en proceso de preparación. Y sin más, yo les doy muchas gracias a todos.